enseñanzas de doctrina, hermano, y hoy vamos a estudiar la segunda doctrina, que en todos los libros, ¿verdad?, de doctrinas o teologías sistemáticas, siempre primero aparece la primera doctrina. Se recuerda que estudiamos, ¿cuál fue, hermanos, las que estudiamos el viernes pasado? Amén, ¿verdad? Esperaba que todos con voz, a una voz me dijeran. Fue la Biblia, si usted se recuerda, hermanos. Eso fue lo que aprendimos el viernes pasado, hermanos. Aprendimos sobre la Biblia. ¿Qué significa, hermanos, que es inspirada por Dios? ¿Quién quiere decir? ¿Inspirada? Sí, no, inspirada. Sí. Amén. Inspiración, ¿cómo dijimos que era, hermanos? Verbal y plenaria, ajá. Y que cada palabra fue inspirada, ¿se recuerda? Y inspirado significa que Dios sopló, ¿verdad, hermanos? Su espíritu lo guió. Lo que el hermano decía era la iluminación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da iluminación para leer la Biblia. Ahora, inerrante, ¿qué significaba, hermanos? Sin error. Infalible, moralmente perfecta, ¿verdad? Podemos confiar en ella para que, no sé, ¿alguien más se recuerda otra cosa que hablamos? Iluminación, inspiración, inerrancia, infalible. Y hay una más, hermanos, que hablamos de los 5 puntos del viernes pasado. Todo suficiente, ¿se recuerda? ¿Qué significa eso, hermanos? Que la Biblia tiene todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pablo. La fe fue dada una vez para siempre, dice el libro de Judas. El libro de Gálatas dice, si hay uno que trae otro evangelio diferente, sea anatema, ¿verdad? Entonces, Efesios 2:20, el apóstol, estamos en el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, la revelación de Dios fue dada una vez y para siempre a sus apóstoles, el Señor Jesús. Y ahí por eso es que ya no se le añaden más libros a la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros no necesitamos tradiciones, hermanos. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones porque ya la palabra de Dios está completa. Así que ya no vamos a añadirle libros a la Biblia ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a estudiar. Y lástima que no se grabó esa prédica, pero si alguien quiere las notas, hermanos, yo se las puedo dar. Porque, bueno, yo en sí los estoy haciendo para los que se quieran bautizar. Yo les puedo dar a estas notas después, si alguien las quiere de los que se van a bautizar. Porque quiero mejor que me las vengan a pedir para que de verdad las lean, ¿verdad? Así que si hay alguien que se quiere bautizar y quiere estos estudios ¿verdad? No son tanto como las prédicas del domingo, de que si le doy a alguien eso, hermanos, capaz que hasta confundido va a terminar. Pero estos sí son estudios escritos bien para que los lean después, porque con eso en mente los estoy escribiendo. Por si alguien nos quiere, no solo los que se van a bautizar, alguien más quiere, hermanos, las notas, yo se las puedo dar. Ahora, Isaías 44:6, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Y esta prédica, hermanos, puede levantar su mano si usted quiere, ¿verdad? Yo voy a parar, le voy a dar el tiempo a usted también. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy, dice Dios. Recuerde que el nombre Jehová significa yo soy, ¿verdad? Viene del verbo hebreo ser, el Dios que es. Yo soy el primero y el postrero. Hermanos, ¿quién dice en el libro de Apocalipsis que es el primero y el postrero, el primero y el último? Jesús, ¿verdad? Aquí, hermanos, esa es una de las frases donde Jesús se muestra como deidad, como uno con Dios, ¿verdad, hermanos? Dios dice aquí también, al igual que Jesús, yo soy el primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. Leámoslo otra vez. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Puede sentarse, hermanos. Y hoy quisiera que estudiáramos Dios Padre. Ahora, hermanos, quisiera comenzar con una definición doctrinal y luego ir a algunos puntos, hermanos, de la teología, ¿verdad? Si usted ha leído alguna vez, si no, se lo recomiendo. Pienso que todo cristiano tiene que leer esto, hermanos, en algún momento en su vida.
lo que se le llama teología sistemática, hermanos. Yo he leído 3 ya por diferentes razones. Una, para preparar aquella vez que enseñé todas estas doctrinas hace varios años atrás aquí en la iglesia. Otra porque me la dieron en el Instituto Bíblico. Otra porque me la hicieron leer en el seminario. Y son muy buenas porque lo que hacen las teologías sistemáticas, hermanos, la palabra teología, recuerde que viene de teo, que es Dios, ¿verdad? Dios en griego. Teo, sin, significa sin, Dios, vea, teología, teo es Dios, y logos, una palabra que se usa para referirse a Jesús, en el principio era el logos, el verbo, ¿verdad? Esa palabra logos, hermanos, viene significando palabra, estudio, ciencia, ¿verdad? Entonces, teología es cuando se estudia la palabra de Dios, y teología sistemática lo que hace, hermanos, es, por ejemplo, todo lo que la Biblia, o la mayoría de lo que la Biblia enseña sobre la palabra de Dios, lo une todo para que usted vaya estudiando todos los pasajes bíblicos y lo va explicando. Por ejemplo, la teología sistemática comienza con la Biblia, luego sigue con Dios Padre, luego sigue con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y así sucesivamente. Así que lo que yo les estoy dando hoy, por así decirlo, es solo algunos puntos que yo al leer sobre Dios Padre estaba viendo, solo algunos puntos, porque hermanos, si enseñara todo posiblemente fueran enseñanzas de 4 horas, ¿verdad? O 5 horas, pero usted lo puede leer, hermanos, y espero que esto lo motive a leerlo. El hermano Charles Spurgeon dijo esto: visita buenos libros, pero vive en tu Biblia. El cristiano constantemente debe de leer la Biblia, hermanos, pero también es bueno que visite libros, porque recuerde que Dios le dio a la iglesia, dice, pastores, evangelistas y maestros para enseñarnos la Biblia. Y hermanos, Dios ha usado pastores para escribir libros, ¿verdad? Como teologías sistemáticas, porque en la teología sistemática le explican a uno varias cosas que yo voy a explicar, por ejemplo, hoy, de que nos ayudan grandemente, hermanos. Son personas que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios. Así que bueno de que usted considere eso, considere comprar biografías, hermanos, o autobiografías de hombres de Dios. Estas van a llenar su alma en fuego por el Señor. Leer libros, hermanos, de misiones, hay tantos buenos libros cristianos. Como le digo, visita buenos libros, pero vive en tu Biblia. En mi caso, a mí, hermanos, es parte de mi trabajo, me toca visitar bastantes casas, ¿verdad? Pero yo vivo en la mía, ¿verdad? De vez en cuando puedo ir a la casa de tal, a tal y tal, pero hermanos, espero que esa ilustración que nos da el hermano Spurgeon les ayude. Ahora, hay un solo Dios, amén, hermanos. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Recuerde que Deuteronomio 6:4 los judíos lo repiten 3 veces al día. El Shema se le conoce. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso era lo que le hacía diferente a las demás naciones, ¿verdad? Las demás naciones tenían muchos dioses. Nosotros y el pueblo de Israel solo tiene un Dios, el Dios eterno, pero Él es un Dios trino a la vez. Y esto, hermanos, si hoy no queda claro, porque no voy a hablar de ello, con los próximos 2 viernes esto va a quedar muy claro, hermanos. Obviamente Dios Padre es Dios, ¿verdad? Y como Él dijo aquí, yo soy el primero, el postrero, fuera de mí no hay Dios, dice Él. Entonces sabemos que está Dios Padre, de quien Jesús se refiere a Él como Padre, pero también, hermanos, la iglesia le dice Padre, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar como Padre nuestro. Y en Juan capítulo 1, hermanos, dice la Biblia que a todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, se les ha dado poder para ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando alguien pone su fe en Cristo, desde ese momento Dios es su Padre, ¿verdad? Antes de poner su fe en Cristo no lo es. Porque la gente dice, ¿verdad? Todos son hijos de Dios. Pero en Juan capítulo 8 la Biblia claramente enseña de que habían un grupo de hombres que Jesús les dice, ustedes son de su padre, el diablo, ¿verdad, hermanos? Entonces hay hijos del diablo, hay hijos de Dios. Cuando venimos a la fe en Cristo, hermanos, somos hechos hijos de Dios. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, sino que la ira de Dios reposa sobre Él. La manera como podemos tener al Padre es por medio del Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que hay un Dios verdadero, viviente, es Dios eterno y Él es un Dios
trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice aquí, Él se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a estudiar sobre el Hijo y el Espíritu Santo las próximas semanas, con distintos atributos personales. Eso es muy importante. Ellos tienen distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. En su naturaleza, en su esencia y en su ser es un Dios, ¿verdad, hermanos? En tres personas. Entonces, hay algo que se le llama modalismo, y modalismo, hermanos, es un término que usan los teólogos, que no está hablando de moda, ¿verdad, hermanos? Sino modalismo, lo que el modalismo, ¿está escuchado de lo Jesús solo, por ejemplo, verdad? El modalismo, lo que ellos creen, hermanos, es de que antes Dios se reveló como Padre, luego en los días de los evangelios, Él se reveló como Hijo, en el sentido de que es solo una persona. Cuando Jesús estaba en la tierra no había Padre, sino solo Jesús. Y hoy ya no hay Padre ni hay Hijo, sino solo Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Porque aún, por ejemplo, en el momento del bautismo estaba Jesús aquí, el Espíritu Santo descendía como paloma y aparte el Padre estaba diciendo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? O no tuviera sentido que Jesús estuviera orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Allí vemos dos voluntades diferentes, por así decirlo, porque hay dos personas, ¿verdad, hermanos? Hay tres personas, por cierto, porque el Espíritu Santo es otra persona. Entonces, yo sé que quizás eso cuesta para algunas personas que están hoy por primera vez aquí entenderlo, pero usted lo ha escuchado, me imagino yo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, hermanos. Y eso es lo que siempre se ha creído en las iglesias cristianas, hermanos, desde la iglesia primitiva. Si usted mira los primeros escritos de los padres de la iglesia, los primeros concilios que se tuvieron, hermanos, ¿se recuerda aquella foto que le enseñé donde piensan que fue el concilio de Calcedonia? Porque ahí era Calcedonia, hermanos, ¿se recuerda, hermanos? En todos estos concilios, en el de Nicea, en todos estos se habló de la deidad de Cristo y se debatió mucho, hermanos, sobre estas doctrinas, y en uno de ellos se me escapa de la mente cuál de todos fue, se debatió Padre, Hijo y Espíritu Santo. Daniel me imagino que sabe cuál fue. ¿Cuál fue, Daniel? Nicea fue, Nicea, hermanos. Y lo sé porque lo estuvimos hablando el otro día. Ahora, queda eso más o menos claro, ¿verdad, hermanos? Más adelante vamos a ver el próximo viernes por qué Jesús es Dios y por qué el Espíritu Santo también en otra. Dios el Padre, ahora Dios como Padre reinó con cuidado providencial sobre todo su universo, sus criaturas y el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo con los propósitos de su gracia. Entonces Dios, hermanos, no fue un Dios de que solo creó y luego, bueno, es como que, digamos, quizás esta no es la mejor ilustración, pero como que agarre yo a mi hijo y lo deje ahí. Ay, ve cómo salís y yo me aleje de él, ¿verdad? No, Dios estuvo ahí siempre con el cuidado del hombre, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, Dios fue y lo buscó. El hombre estaba desnudo, Dios mató un animal, la primera vez que se derrama sangre inocente por un culpable y lo cubre, ¿verdad? Simbólico de cómo Cristo iba a morir en la cruz para cubrirnos de nuestras maldades, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios busca a Abel, Dios busca a Caín cuando mató a Abel, Dios busca al hombre, a Dios le duele en su corazón, Génesis 6, la maldad del hombre, Dios busca a Abraham, Dios siempre está ahí, ¿verdad? Y Daniel dice que Daniel el profeta, Dios pone reyes, Dios quita reyes en el sentido de que aún, hermanos, Dios estaba en el control de la historia y Dios lo sigue estando hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces el hombre funciona, ciertamente el hombre es responsable de lo que hace, hermanos, pero Dios también usa su soberanía en medio de nuestra responsabilidad para ir dando curso a la historia. Por ejemplo, cuando Jesús vino, a mí siempre me fascina esto, la primera vez que estudié los evangelios, como había un idioma ya que se hablaba en todos los lugares, así como hoy el inglés, ¿verdad? Si usted va a cualquier país, hablan inglés, hermanos. Yo, por ejemplo, ahorita, hermanos, primera vez que salgo de aquí, ¿verdad? Cuando andaba allá en Francia, hermanos, le hablaba inglés a la gente en los aeropuertos, todos hablaban inglés. En Alemania todos hablan inglés porque uno no hay a dónde ir, ¿verdad, hermanos? O en Turquía todos hablan inglés. Inglés es el idioma mundial, por así decirlo, ¿verdad? En los otros países, bueno, aún en nuestro país, lo que pasa es que nosotros no ponemos atención, nos enseñaban inglés, ¿se acuerda? Pero uno
por malo, ¿verdad? No aprendía en la escuela. Entonces, hermanos, antes era el griego, ¿verdad? Dios preparó el mundo, hermanos. Los romanos habían hecho carreteras, había muchas vías para que cuando viniera Jesús rápido se expandiera, hermanos, su palabra. Así que Dios estuvo en control de todos estos, de toda la humanidad, de la historia, de acuerdo a sus propósitos de gracia. Dios es Padre en verdad de todos aquellos, lo que acabo de decir, que llegan a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Es ahí como somos hijos. Con esa definición, ¿verdad?, de lo que es Dios, así que doctrinal, esa sería la definición. Ahora yo quisiera, hermanos, que hemos estudiado, ¿verdad? Hay un Dios que se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó todas las cosas, Él cuida de la creación. Él ha guiado, hermanos, o como dice aquí, Él en su providencia, el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo con sus propósitos de gracia, ¿verdad? Dios estaba en control, hermanos. Aun cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Hechos capítulo 4 dice que Dios estaba en control de todo, ¿verdad? Ahora, consideremos los atributos de Dios. Me gusta, hermanos, como en muchos libros dice, en vez de atributos, se le llama perfecciones. Porque yo siempre cuando comenzaba en la iglesia, ¿verdad?, cuando los atributos de Dios viene a la mente omnisciente, omnipresente, todos esos, ¿verdad?, los vamos a hablar hoy. Pero, hermanos, cuando consideramos los atributos de Dios, la palabra atributos se le puede llamar perfecciones. Y esa palabra me gusta aún más. Usted se recuerda 1 de Pedro 2:9, donde dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, ¿verdad, hermanos? Pueblo adquirido por Dios, dice, me faltó uno ahí, pero dice, hermanos, que Dios nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra, anunciemos las virtudes, hermanos, es la palabra griega de donde viene perfecciones o atributos. Entonces la iglesia es llamada, hermanos, a anunciarle al mundo quién es Dios. Así que lo que estamos haciendo hoy es muy importante, hermanos, para que nosotros desempeñemos nuestro llamado de anunciarle al mundo las virtudes, las perfecciones de Dios. Ahora me encanta, en la teología sistemática que usé para preparar esto, dice así: Dios es completamente cada una de sus perfecciones. Y eso me encantó, hermanos. Yo sé que yo lo prediqué esto una vez en la iglesia cuando hablamos de las perfecciones de Dios. Pero Dios es completamente cada una de sus perfecciones. ¿Qué significa eso, hermanos? De que dice, lo que Dios es, lo es completamente en su esencia. Lo que Dios es, Él lo es completamente en su esencia. ¿Y qué significa esto? De que Dios no es a veces amor y otras veces ira. No, Él siempre es ira. Él siempre es amor. Él siempre es santo. Él siempre es justo. Amén, hermanos. Él siempre es misericordioso. No es como nosotros. Nosotros a veces actuamos en ira, a veces actuamos con justicia, a veces actuamos en amor, a veces actuamos en desamor, hermanos. Entonces, porque nosotros somos imperfectos por la naturaleza caída que tenemos. Pero nuestro Dios, Él es perfecto y Él es todas sus perfecciones, todos sus atributos, todas sus virtudes. Él es perfectamente todo el tiempo amor, todo el tiempo misericordia, todo el tiempo gracia. Hace muchos años atrás escuché a Paul Washer decir algo así, de que, digamos, hay un niño, tiene su papá y nunca sabe cómo él va a reaccionar. Porque por ratos reacciona dulce, lindo, y por otro rato reacciona, ¿verdad? Entonces dice de que él es bipolar prácticamente, ¿verdad? Pero de tal manera de que el niño ya llega a tener un temor, por su padre, ¿verdad? Entonces, Dios no es así, hermanos. Dios no es como que cuando me acerque a Él, no sé cómo Él va a responder, ¿verdad? Porque la Biblia me dice cómo es Él y las promesas de Dios son inmutables, no cambian. Entonces, cuando yo me acerco, dice que me acerco en Cristo Jesús confiadamente al trono de la gracia, voy a hallar gracia y misericordia, dice la Biblia. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo sé exactamente cómo Él es. Cuando yo peco contra Dios, yo sé exactamente cómo Él va a ser también, ¿verdad, hermanos? Porque Él es perfecto, no como usted y no como yo, ¿verdad, hermanos? Que somos imperfectos, hermanos. Nosotros fallamos, pero nuestro Dios no. Así que cuando piensen atributos,
perfecciones, virtudes, podríamos decirlo, porque así lo llama Primera de Juan 2:9, Reina Valera así lo traduce, ¿verdad? Estamos hablando de estos atributos o perfecciones de Dios. Ahora, yo quisiera, antes de que ponga nuestra hermana algo en las pantallas, porque quisiera poner algunas definiciones. Cuando hablamos de atributos de Dios, hablamos de atributos que se le conocen como comunicables e incomunicables. Yo sé de que cuando yo escuché eso la primera vez me quedé como, ¿de qué está? ¿Qué es eso, verdad? Hay atributos o hay perfecciones de Dios que son incomunicables y ya vamos a ver por qué. Y hay unas que son comunicables. Así que si nuestra hermana puede poner en las pantallas la definición de las perfecciones incomunicables. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos, de incomunicables? Ahora, las perfecciones incomunicables, y vaya leyéndolo, son aquellas características singulares de Dios. Esto significa que estos atributos que vamos a leer, que hay más, hermanos, pero que estos atributos, estas perfecciones de Dios, solo Él las tiene. Nadie más las tiene. El diablo no es omnisciente, por ejemplo. O sea, el diablo no sabe lo que está en su mente. Nadie sabe lo que está en su mente. Solo Dios. Él escudriña la mente y el corazón, dice Jeremías 17. Entonces, la independencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinidad de Dios, la eternidad de Dios. La eternidad es obvio, Dios es eterno, ¿verdad? Él no tiene principio, Él no tiene fin. Yo sé que cuando uno es pequeño se comienza a preguntar, no sé si a usted le pasó, pero yo creo que quizás a la mayoría nos pasó. ¿Quién creó todo esto, verdad? Uno le preguntó a alguien. Dios, le dicen. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Y quién creó a Dios, verdad, hermanos? Pero cuando uno se pregunta quién creó a Dios, la Biblia enseña que no hay otro Dios antes de Él. No lo hubo antes de mí ni lo habrá después, dice Dios en el libro de Isaías, ¿verdad, hermanos? Él es el primero y el postrero en ese sentido. Él es eterno. La Biblia, bueno, Jesús es eterno también, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas perfecciones que estudiamos del Padre, las tiene el Hijo y las tiene el Espíritu Santo también. Y hace varios tiempos, hace como 2 años quizás atrás, cuando yo enseñé en la iglesia, yo enseñé por qué Jesús tenía los atributos y por qué el Espíritu Santo también. Hoy no tengo el tiempo para hacer todo eso, esta ocasión quizá, pero todo lo que usted lee aquí, hermanos, del Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo, porque ellos son 3 personas, pero son sin división de naturaleza, esencia o ser. Son la misma naturaleza, la misma esencia y el mismo ser. Yo sé que aquí en la tierra ninguno de nosotros es igual, ¿verdad? Por mucho que un hijo se parezca al padre o una hija se parezca a la madre, no son igual al 100%, ¿verdad, hermanos? Hasta nuestras huellas, cada uno es diferente, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en el sentido de sus atributos, de sus perfecciones, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, las perfecciones incomunicables son aquellas características singulares de Dios, que solo Dios las tiene. ¿Se acuerda? Más adelante le voy a preguntar qué son incomunicables, hermanos. Ahora, no vamos a hablar de todas. Bueno, solo voy a hacer unas preguntas. Ya hablamos que es eterno. Yo sé que se lo saben esto, hermanos. Levanten la mano el que quiera decirnos qué es omnisciente. Amén. Él está omnipresente es ese, perdón. Él está en todo lugar, ¿verdad, hermanos? Omnipresente. Él está, lo que dice el Salmo 139, si me voy al infierno, al Seol, ahí está, al lugar de los muertos, ahí estás tú, ¿verdad? Si subo a lo más alto del cielo, ahí estás. Si me voy a esconder en lo más oscuro, ahí estás. Dios llena todo, porque Salomón dijo, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿verdad? Ahora, Él es omnipresente. Omnisciente, hermanos, ¿alguien más? Todo lo sabe, lo que acabamos de hablar, Él nunca aprende en ese sentido, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe, lo que es, lo que va a ser, lo que está haciendo. Omnipotente, hermanos. Todopoderoso, ¿verdad? Él tiene todo el poder, para Él no hay nada imposible. Ahora yo solo quisiera explicar 2 rápidamente. La independencia de Dios. Este es uno de los que no se hablan tanto, hermanos. Por eso lo escogí dentro de estos. Y la independencia es
es que Dios es perfectamente autosuficiente. Esto es muy importante. Dios es el único ser, por eso son incomunicables, o sea, singulares a Dios. Dios es el único ser perfectamente autosuficiente. ¿Qué significa esto? Que Él no depende de nada, que Él no depende de nadie, que Él no depende de nada aparte de sí mismo. Por tanto, Dios es la fuente de la vida y Él es el sostén, para cualquier otro ser. O sea, esto de la independencia de Dios significa que Él no necesita nada ni nadie, hermanos. Y que todo lo demás lo necesita Él para vivir. Colosenses 1 y Hebreos 1 enseña de que todas las cosas por Él subsisten, por la palabra de su poder. O sea, estamos de pie, respiramos, el planeta sigue girando como sigue girando, hermanos. Todo, las plantas, todo los mantiene con vida Dios. Dios es quien mantiene todo con vida. Pero a Él nadie lo mantiene con vida. A los dioses griegos, ¿verdad? La mitología griega decía que esos dioses necesitaban adoración. Por ejemplo, lo puede poner en la pantalla Hechos 17, 25. Y este pasaje bíblico me encanta, hermanos, porque Pablo conocía a la gente que le predicaba. Y él sabía que los griegos, ¿verdad? Los dioses griegos necesitaban, hermanos, que les estuvieran adorando. Entonces, Pablo, en un ataque directo a esa falsa enseñanza, cuando les habla del Dios verdadero, le dice que Dios ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Sigue diciendo, pues Él es quien da a todos vida y Él es quien da aliento a todas las cosas. La independencia de Dios. Él es, hermanos, un ser autosuficiente. Él no necesita nada, Él no necesita a nadie y Él es quien mantiene todas las cosas con vida, hermanos. Romanos 11:34, por favor, hermano, otro pasaje bíblico. Y este pasaje bíblico me encanta. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pablo ha explicado toda la salvación de Romanos capítulo 1 hasta este 11, ¿verdad? Y esta es su conclusión. ¿O quién le dio a Dios primero para que fuese recompensado? Y luego Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y sigue diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios no necesita nada. Todo es por Él, para Él, hermanos. Todo es por medio de Él, ¿verdad? Eso es la independencia de Dios. Ahora, uno más, que este sí lo hemos hablado, la inmutabilidad de Dios, otro de los atributos. La inmutabilidad de Dios significa que Dios es perfecto, inalterable, ¿verdad? En su esencia, en su carácter, en su propósito y en sus promesas. O sea, Dios es inalterable, o sea, Él no cambia, como decía nuestro hermano, en su esencia, en su carácter, en su propósito y en sus promesas. Eso es lo que el autor de Hebreos habla, ¿se acuerda? De que Dios juró, hermanos, sobre sus promesas escritas en la palabra. No podía jurar por nadie más grande, entonces juró por Él mismo, dice. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, las promesas de Dios no cambian, ¿verdad? Y en Cristo, dice la Escritura, son sí y amén para la gloria de Dios, ¿verdad? Son selladas por un juramento, son selladas por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, Dios es inmutable, su carácter nunca cambia, sus propósitos nunca cambian, sus promesas nunca van a cambiar, su esencia nunca va a cambiar. Yo quisiera dar algunos pasajes bíblicos para, le digo, cada perfección de Dios tiene sus pasajes bíblicos, y hay muchos, yo solo traigo dos. Y aquí puede poner nuestra hermana el Salmo 102, versículo 25, por favor. Gracias. Desde el principio tú fundaste la tierra, dice este salmo. Recuerde que esas son alabanzas a Dios, y los cielos son obra de tus manos. Y sigue diciendo, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y piense eso, hermano. Ellos quizás no sabían que la tierra se iba camino a una destrucción, se iba envejeciendo, por así decirlo. Pero dice, todos ellos envejecerán, como un vestido los mudarás, dice, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Entonces nuestro Dios es
inmutable. Las cosas cambian, la tierra va cambiando, por así decirlo, ¿verdad? Los hombres cambian, pero nuestro Dios no cambia. Y si puede poner Santiago 1:17, que es quizás el pasaje más conocido sobre esto. Como les digo, habían muchos, pero estos son los dos que más me resaltaron. Santiago 1:17, y este es el pasaje, ¿verdad? Donde dice que toda buena dádiva, o sea, todo regalo bueno que tenemos de esta vida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Dios, ¿verdad? En el cual no hay mudanza, o esa palabra se traduce como cambio. En él no hay cambio en otras traducciones, ni sombra de variación. Entonces nuestro Dios, hermanos, es un Dios inmutable. Así que cuando hablamos de las perfecciones o atributos incomunicables, hablamos de cosas que solo le pertenecen a Dios, vea. Singularmente es solamente Dios. Ahora, cuando hablamos de las perfecciones, si lo puede poner en nuestra mano la definición, o atributos comunicables, recuerde, incomunicables, o sea, no se pueden comunicar en el sentido de que son solo de Él, ¿verdad? El hombre nunca va a ser omnipresente, por ejemplo. Pero cuando hablamos de las comunicables, las perfecciones comunicables, estas son, como dice ahí, las perfecciones comunicables son aquellas que pueden transferirse en parte a los seres humanos. Entonces, estas perfecciones Dios las tiene y también las tenemos nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, parte de ser esa imagen de Dios en nosotros, Él nos da parte de estos atributos, en parte nuevamente, porque nosotros no los tenemos perfectamente, ¿verdad? Sabiduría, ninguno de nosotros actúa siempre en sabiduría, ¿verdad, hermanos? Pero sí tiene que tener sabiduría. Dice que hay hombres sin sabiduría, hermanos, pero hay muchos que sí lo tienen, ¿verdad? Amor, hermanos. Todos nosotros tenemos amor por cosas buenas o malas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay hombres que son amadores de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios, dice la Biblia. Amadores de tantas cosas, ¿verdad? Del dinero, hermanos. Amadores de los vicios de este mundo. Amadores del pecado. La Biblia dice todas estas cosas. Y hay hombres que aman a Dios, ¿verdad? O que aman a su prójimo, hermanos. Entonces, nosotros amamos para el bien o para el mal, pero nuestro Dios, Él es sabio en su sabiduría, es perfecto en su amor, Él es perfecto en su misericordia, Él es perfecto en su gracia, Él es perfecto. Y yo quisiera concluir con estos dos y que los estudiáramos un poquito. Su justicia y luego su santidad. Ahora, cuando hablamos de justicia, Dios es perfecto en su justicia, hermanos. Ahora, Dios nos da a conocer su carácter justo en la ley de Dios, ¿verdad? Gracias, hermanas. Sí, le di ese también. Entonces, en la Biblia nosotros vemos el carácter justo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nosotros vemos, hermanos, exactamente cómo Dios quiere que el hombre actúe con justicia, porque Él es justo. Y es más, su misma justicia es la que llevó a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y yo quisiera que ponga nuestra hermana en las pantallas Romanos 3:23 al 28, porque esto lo explica perfectamente. Ahora nosotros comprendemos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos, o sea, como que uno había perdido ese derecho de poder algún día, ¿verdad? Ver la gloria de Dios. Adán lo perdió y ya después todos habíamos quedado destituidos. Siendo justificados, dice ahí, gratuitamente por su gracia, y sigue diciendo. Recuerde, ¿qué significa justificados? ¿Quién me puede decir, hermanos? Levante la mano a alguien que quiera participar. ¿Quién me puede decir qué significa justificados? Amén, amén. Sí, somos presentados justos delante de Dios, ¿verdad? Recuerde que hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Y es más, si usted estudia la palabra, yo sé que a algunos les gusta estudiar cuando predican, ¿verdad? Y veo de que les gusta estudiar las palabras en el idioma original. La palabra justificación era declarado justo una vez y para siempre, dice la palabra en el original, hermanos. Era una palabra que cuando iban a las cortes, esa persona era declarada justa de lo que se le estaba acusando. Nosotros habían muchas acusaciones por cuanto habíamos mucho pecado, ¿verdad? Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo somos
justificados. Ahora sigue diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, ¿qué, hermanos? Su justicia. Entonces Jesús murió para que Dios manifestara su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Y sigue diciendo, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Entonces, por ejemplo, hablamos que Dios siempre tiene que ser justo, ¿verdad? No a veces, siempre. Pero porque Dios es perfectamente justo, y aquí hay otro atributo de Dios, su gracia. Entonces, Dios quería darle algo al hombre que él no mereciera. Pero para Dios darle la salvación al hombre, ¿verdad? Su gracia al hombre, y para cumplir su justicia al mismo tiempo, la única forma como Dios podía tener gracia y misericordia al hombre y cumplir su justicia al mismo tiempo era si él moría en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario para cumplir perfectamente la justicia de Dios, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Y al mismo tiempo podernos dar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Jesús muere en la cruz para manifestar la justicia de Dios, a fin que Él sea el justo, nuestro Dios. Y mire qué más. Y el que justifica, sigue diciendo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces Dios es justo y nosotros somos justificados también por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si Jesús no muere, no podría haber salvación para nosotros, porque Dios se destruiría lo que es Dios, porque Dios ya no podría ser justo. Y como Dios es inmutable, hermanos, no había otra forma de salvación excepto Jesús. Por eso es, hermanos, que cuando una gente rechaza a Jesús, se condena, porque está rechazando la única forma de salvación que puede haber para su vida. Ahora, hermanos, hablamos de otro, la santidad. Si puede, bueno, no sé si le di una explicación de santidad, yo creo que sí, hermana. Yo sé que algo tarde les mandé esto a los hermanos, pero gracias por ponerlo. Santidad, hermanos, es el hebreo Kadosh. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Creo que hasta hay un grupo de Guatemala que se llama Kadosh, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermano Marvin, que hay un grupo de Guatemala? ¿O Kadesh? Bueno, pero hay un grupo de Guatemala, hermanos, que cantan ahí los hermanos, que creo que se llaman así. Pero bueno, el punto es, hermanos, que la palabra Kadosh es la palabra santo, ¿verdad? En hebreo. Y en el Nuevo Testamento es la palabra agios. Y en ambos idiomas significa separado. Eso es lo que significa. Puro. Algo limpio, ¿verdad? Algo apartado, hermanos. Entonces, lo que significa que Dios es santo, cuando hablamos que Dios es santo, es que Dios está por encima de todo lo que hay fuera de Él mismo. Entonces, Dios es santo, hermanos, en el sentido de que Él está separado de su creación, en el sentido de que no hay nadie como Él, hermanos. No hay nadie como Él porque solo Él es omnisciente, solo Él es omnipotente, solo Él es ¿verdad, hermanos? Independiente, ¿verdad? Se recuerda la independencia de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios es santo, hermanos, porque no hay nadie como Él. No es que Él esté separado de su creación, que no le importa la creación, porque hemos visto que sí le importa, ¿verdad? Dios viene a tener contacto con el hombre. Muere Jesús en la cruz para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, ¿verdad? En ese sentido, Dios sí es cercano a su creación, pero en el sentido de su santidad, Él es separado porque Él está en una clase que solo Él está ahí, ¿verdad? Nadie evita con Él, hermanos. Él es el único, ¿verdad, hermanos? Perfecto, hermanos, en omnipotencia, omnipresencia. Él es el único ser eterno también, porque todos tenemos un principio, hermanos. Él es el único ser que Él es eterno. Eso significa que Dios es santo. Ahora, no es uno de las perfecciones incomunicables. O sea, la santidad no es algo que solo Dios la tiene, pero que el pueblo de Dios es llamado a tenerla también. ¿Por qué? Porque si puede poner nuestra hermana primera de Pedro 1, 15 y al 16. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sigue diciendo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de
vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, si bien este es un atributo de Dios, es uno de los comunicables porque nosotros también lo podemos tener, hermanos. ¿Se recuerda? ¿Qué significa incomunicable, hermanos? Díganlo todos si quieren a voz alta. ¿Qué significa incomunicable? Atributos o perfecciones incomunicables. Amén, son singulares de Dios, solo Dios las tiene. ¿Cuáles son algunas de ellas? Independencia, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? El diablo no lo sabe todo. Omnipresente, yo estoy aquí, no puedo estar en ningún otro lugar, pero Él sí está en todo lugar. Entonces, son cosas que solo son de Dios. ¿Y cuáles son los comunicables, las perfecciones comunicables? Amén, que los tenemos los seres humanos también. Amor, sabiduría, gracia, misericordia. Entonces, si bien yo no los tengo perfectamente, ¿verdad? La santidad, por ejemplo, no la tengo perfectamente, pero Dios sí la tiene perfectamente. Entonces, si puede poner nuestra mano Hebreos 12, versículos 9 al 10. No sé si alguien quiere participar aquí. Quisiera explicar lo que usted entiende, hermano o hermana, cuando Dios le llama a ser santo. ¿Qué es lo que usted entiende? Levante la mano. Una persona solo quiero en esto que participe. ¿Qué entienden cuando la Biblia nos llama a ser santos? Porque mire aquí, leamos este primero. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y sigue diciendo, aquellos, los padres, ¿verdad? Ciertamente pocos días nos disciplinaban, como a ellos mejor les parecía. Pero este dice, para lo que nos es provechoso, para que ¿qué? Participemos de su santidad. Dios quiere que su pueblo sea santo. Levante la mano a alguien, por favor, que quiera participar en esto, hermanos. ¿Qué piensa usted cuando, y puede decir quizás un poco y alguien más participar después? Levante la mano, por favor, si no yo voy a llamar a alguien. ¿Qué piensa cuando Dios le llama a usted y a mí a ser santos? Levante la mano a alguien, por favor. Hermana Dora. Amén, separarnos, porque eso significa, ¿verdad? Nos separamos del mundo. Esa es una primera parte, por así decirlo, o es una parte de la santidad. ¿Alguien más o hermana Dora quiere concluir ahí o alguien más? Hermana Vicky. Amén. Sin pecado. ¿Alguien más? O una vez que yo dije algo en una prédica, hermano Marvin. Sí, pero antes de eso, mejor. ¿Se recuerda algo que yo lo decía y quizás esto les ayude, hermanos? Significa ser separado. Y una vez que en una enseñanza, hermanos, yo encontré una definición de santidad. No me recuerdo de dónde la saqué, hermanos, si una Biblia de estudio o de algún libro de teología, pero decía agios, separado, cuando Dios nos llama a ser santos, separados para alguien especial, decía, que es nuestro Dios, ¿verdad? Si esto le ayuda, hermanos, por ejemplo, recuerde esa hermana, esto ayuda mejor esta ilustración. Cuando usted fue al altar y usted estaba el pastor, ¿verdad? O si no había pastor en aquel tiempo, ¿verdad? Usted quizás no fue el pastor, pero quien sea que los casó. Y estaba la persona y usted se comprometió delante de Dios, delante de las leyes, ¿verdad? Si Dios hizo solo una corte, ya está delante de Dios porque Dios estableció las leyes, dice Romanos 13. Cuando usted fue a casarse, usted en ese momento se comprometió para ser solo para esa persona, ¿verdad? Hermana, usted se comprometió para ser para su esposo, ¿verdad? Y ya a los ojos de Dios, hermanos, usted es para Él y Él es suyo, ¿verdad? Él es suyo también. Pablo dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces la mujer viene a ser dueña de Él y el hombre viene a ser dueño de ella. Y entonces, cuando venimos a Cristo, somos santos, aquí van las tres partes, posicionalmente. Le pertenecemos a Dios y Él nos pertenece también. Qué bonito es pensarlo así. O sea, Dios es mi Dios hoy, Él es mi Padre, Jesús es mi Salvador, su Espíritu ha venido a morar en mí, hermanos, y al mismo tiempo yo le pertenezco a Él, que era el problema de los corintios, ¿se acuerda? No forniquen, su cuerpo le pertenece a Dios.
su cuerpo y su espíritu debe ser para Dios, decía, ¿verdad? Entonces somos santos posicionalmente, lo que decía el hermano. Somos santos progresivamente porque Dios va obrando en nuestras vidas y un día vamos a ser santos completamente, ¿verdad, hermanos? Cuando Cristo venga. Y eso lo hemos hablado en otra ocasión. Quisiera ir concluyendo ya. Si van en nuestras Biblias, por favor, a Juan 4. Solo quiero decir dos cosas más de Dios. Lo vamos a buscar en las Biblias. Y otra, yo le di a la hermana para que lo ponga, Romanos 5, hermana. Si usted pone en las pantallas Romanos 5, y nosotros en la Biblia vamos a Juan 4:20. Solo quiero decir dos cosas más de Dios Padre y aquí concluimos. Así que espero que no se les olvide eso, ya no lo voy a volver a decir. Atributos o perfecciones incomunicables, singulares, que solo le pertenecen a Dios, y comunicables, nosotros las tenemos también, aunque imperfectamente, pero las tenemos, ¿verdad? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un solo Dios revelado en 3 personas y Él cuida de su creación, ¿verdad, hermanos? Es lo que más o menos hemos venido estudiando. Ahora quisiera concluir con 2 cosas. Juan 4:20 lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Nuestros padres, está hablando Jesús con aquella mujer samaritana y ella dice, nuestros padres, los samaritanos, ¿verdad? Dicen, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahí era en Jerusalén, se recuerda. Porque ahí estaba el templo, ¿verdad? Ahí estaba el lugar santísimo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni cuando en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y por eso es que ya no está el templo ahí, ¿verdad, hermanos? Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque los samaritanos estaban bien perdidos en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y mire esto que especial, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu, hermanos. Él es espíritu. Ya vamos a ver un poquito más sobre su gloria en un segundo. Pero Él es espíritu, hermanos, es lo que nos enseña Jesús, ¿verdad? El Padre es espíritu y busca adoradores. Y qué privilegio más grande ese, ¿verdad? Estábamos en la escuela de música donde van los jóvenes y el hermano Luis estaba dando una enseñanza y él dijo citando este pasaje, piensen en el Dios, dice él, de que tiene serafines que hasta cubren sus rostros cuando lo adoran, que tiene querubines, que tiene todo lo que vemos en Apocalipsis, ¿verdad? 4 seres vivientes, ángeles, millares de ángeles, que tiene una iglesia que lo adora ya, hermanos, y que aún así él sigue buscando, hermanos, almas para salvarlas, para que le adoren, hermanos, en espíritu y en verdad. Qué privilegio es, hermanos, el que tenemos de poder tener una comunión con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Y para concluir, nuestra hermana tiene acá, yo quisiera hablar un poco, hermanos, sobre la gloria de Dios. Dios es glorioso gracias, hermana. Está mejor lo que usted pensó aquí. Mejor vamos a ver la definición del hebreo gloria, hermanos. Y esto es muy importante. Es la palabra hebrea kabod. Y esta tiene el sentido de peso e importancia. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios descendía, por ejemplo, sobre el tabernáculo, sobre el templo, ¿en qué forma descendía, hermanos? Nube. ¿Y era una nube? Espesa, ¿verdad, hermanos? Porque la gloria de Dios tiene peso en ese sentido. Se recuerda que hasta tenía que salirse la gente del templo cuando descendía Dios. En griego la palabra es doxa, de resplandor, ¿verdad? Así que la gloria de Dios es resplandeciente y lleva un peso. Dios es espíritu, recuerde. Pero nuestro Dios, el Padre, es glorioso. Y en ese contexto yo quiero que leamos Romanos 5:1, donde dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de Cristo estábamos peleados, hoy tenemos paz, y sigue diciendo, y esto es muy importante, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual dice, mire que estamos firmes, y esto me encanta, y no lo pase, hermana, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que el creyente espera, hermanos? Poder contemplar, hermanos, a Dios.
en la eternidad. Me encanta lo que dice el coro Ciudad de Dios, hermanos. Es un coro maravilloso, ¿verdad? Porque nos hace pensar en un himno prácticamente es. Él dice, hay un lugar, dice el hermano, donde su gloria satisface el corazón, dice. Así que la gloria de Dios, hermanos, es la esperanza del creyente. Estar en ese lugar donde su gloria llenará todas las cosas. Ya no va a haber sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va y el Cordero van a alumbrar toda la creación, ¿verdad, hermanos? Del cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. La gloria de Dios, hermanos, va a iluminarla. Eso es lo que el creyente espera. Así que sigue diciendo, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, porque tengo la esperanza de ver la gloria de Dios, me voy a alegrar aún en la tribulación. ¿Por qué dice? Porque la tribulación produce paciencia. Recuerde que paciencia significa la habilidad, resistencia, ¿verdad? La habilidad de llevar una carga pesada, pero aún así seguir hacia adelante. O sea, las pruebas producen en mí paciencia, ¿verdad? El verdadero cristiano nacido de nuevo ante las pruebas, la que es buena tierra, no se va a ir al mundo, ¿verdad? Va a permanecer, enseña la Biblia. Y esto va a producir en él carácter probado, ¿verdad? Reina Valera lo traduce solo como prueba. La Biblia de las Américas, carácter probado. Porque esta es como la prueba de que yo soy cristiano. De que ante las tribulaciones yo permanecí en el camino. Por ejemplo, si usted me pregunta, pastor, ¿usted puede manejar? Sí, tengo la licencia como prueba y verdad, bueno, y manejo, ¿verdad? Pero es la prueba, yo tengo aquí mi licencia. ¿O usted está casado? Sí, o no lo ando, ¿verdad, hermanos? Porque andaba corriendo y se me olvidó. Tengo el anillo y aquí está mi esposa y tengo fotos o cualquier cosa. Entonces, ¿cómo el cristiano puede probar que él es cristiano, hermanos? Porque ha venido pruebas y él ha tenido paciencia, ha seguido hacia adelante y eso saca a luz un carácter probado, prueba. Y el carácter probado que produce en mí esperanza. Porque si han venido pruebas, que todo cristiano las va a tener, y yo sigo en el camino, eso me da esperanza que yo voy a ver la gloria de Dios. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nos ponemos de pie. Así que, hermanos, este Dios del que acabamos de leer hoy es nuestra esperanza, ver un día al Padre, ¿verdad? Tener, hermanos, una eternidad con el Padre. Y ahora la iglesia es llamada a anunciar esas perfecciones, esas maravillas de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, dar gracias a Dios por esta enseñanza. Y bueno, hermanos, espero de que algunos no digan, pastor, si usted ya había enseñado todo eso, ¿verdad, hermanos? Sino de que se hayan gozado, hermanos. Pablo dice en Filipenses 3, para mí es molesto repetirles las mismas cosas, ¿verdad? Me gusta lo que una vez dijo el hermano Sugel. Cuando primero lo dijo me sentí un gran desánimo. Dice él, el sueño de un pastor es que predica del chisme y el chisme murió en la iglesia ese día. Pero así no es, dice él. Va a predicar del chisme, a los años va a volver, o al año va a volver a predicar del chisme, y al año o a los 6 meses va a volver a predicar del chisme, porque así es la iglesia, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Necesitamos ser todo el tiempo, hermanos, reprendidos, ¿verdad? O recordados de cosas. Entonces, una de las maneras de aprender es la repetición, ¿verdad, hermanos? Espero que no esté aquí, pastor, yo no me acuerdo de nada de lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Y que le haya sentido nuevecita esta prédica, hermanos. Espero que no sea así, ¿verdad? Bueno, la hermana que no estaba aquí, sí, pero el resto, hermanos, o la hermana que es amiga, pero el resto tienen que ya, ¿verdad, hermanos? Acordarse de estas cosas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este estudio bíblico, Señor. Gracias porque la iglesia, Señor,